Se escucha, ¿no? ¿Escucha? ¿Qué hice yo? Dice la canción, ¿no? ¿Saben qué hicimos? Nada. Nada. No hicimos nada. Como dice la canción al final, fue por amor, ¿no? Fue por amor que el Señor nos salvó. Fue por amor que el Señor, Dios, se hizo hombre, vino, sufrió, como nos dijeron ayer, murió, resucitó y nos dio la oportunidad de acercarnos a Él, ¿no? Fue por amor. Hemos estado estos días escuchando un poco, ¿no? Diferentes temas, diferentes palabras, que creo que toda es necesaria, ¿no? Es necesaria para el cristiano, para la persona que no es cristiana también. Y bueno, se nos ha estado hablando un poco acerca, no sé si se acuerdan ya, acerca del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, ¿no? De cómo el Espíritu Santo está a nuestro lado. Como me gustaba mucho el ejemplo que en el primer día decía Pedro, ¿no? Que él durante un tiempo sentía como si Jesús estuviera a su lado y era real lo que sentía, ¿no? Era real lo que sentía y hasta que no preguntó y fue a personas que quizás tenían más tiempo, más experiencia y le dijeron, es la presencia del Espíritu Santo que está contigo, ¿no? Hemos escuchado también acerca de que Dios no se olvida nunca de nosotros. Aunque pensemos que es así, aunque pensemos que Dios se olvida, la realidad, y nos han estado compartiendo, es de que Dios nunca se olvida de nosotros. Dios lo que hace es trabajar en sus tiempos. Y muchas veces, cuando creemos que Dios se ha acordado de nosotros, es cuando nosotros estamos viendo de una manera clara y visible que Dios está trabajando en nosotros. Pero antes, aunque no lo veamos, Dios está trabajando en nosotros también. Hemos estado escuchando acerca de las buenas obras a las que hemos sido llamados como cristianos. Hemos sido llamados a vivir en buenas obras que Dios ha preparado de antemano. Hemos escuchado acerca de la sabiduría que debemos de buscar como cristianos. Pero hay un tema que quizás lo han compartido en mayor o en menor medida, lo han compartido todos. Lo han compartido todos. ¿Y saben cuál es? La gracia de Dios. Para mí este tema es el que yo le decía a mi esposa, no sé por qué, pero creo que debo cambiar el mensaje y creo que debo hablar acerca de la gracia de Dios. Como he dicho antes, ¿no? Hemos escuchado hablar acerca de muchos temas, pero para mí este tema quizás es el más importante que una persona puede escuchar. ¿Por qué? Porque si no vivimos en la gracia de Dios, si la gracia de Dios no se presenta en nuestras vidas, no podemos realizar, no podemos vivir, no podemos disfrutar de todas las bendiciones que hemos dicho antes. O sea, la gracia de Dios es como por así decirlo, la puerta que nos da acceso, ¿no? Sabemos que la gracia de Dios es la salvación por medio de la fe, la gracia de Dios es la cruz de Cristo y bueno, yo tenía aquí apuntado, ¿no? Hemos escuchado acerca de la gracia de Dios en nuestras vidas. En absolutamente todos los mensajes. En mayor o menor medida, vuelvo a decir, siempre ha habido algún versículo que ha tocado este punto, ¿no? Bueno, como decía antes, ¿no? Hemos escuchado acerca del Espíritu Santo obrando en la vida del cristiano. Pero si la gracia de Dios en nuestras vidas, no podemos vivir bajo la dirección del Espíritu Santo y su palabra. Si queréis acompañarme al Salmo 107, y aquí lo vamos a ver claro. Versículos 4 y 5. Dice, anduvieron perdidos por el desierto,
por soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Vuelvo a decir, ¿no? Hemos escuchado hablar acerca de el Espíritu Santo en nuestras vidas, dirigiéndonos, guiándonos. Pero vuelvo a decir también, sin la gracia de Dios, no podemos. Como hemos leído aquí, ¿no? Podemos quizás echar un poco la vista atrás, quizás recordar, ¿no? Para las personas que ya conocemos a Cristo, echar la mirada atrás y recordar, ¿no? La vida que llevábamos. Y la vida que llevábamos, yo pregunto, ¿era una vida guiada por el Espíritu Santo? ¿Nuestra vida se movía bajo la dirección del Espíritu Santo y bajo la luz de la palabra de Dios? ¿Qué fue lo que marcó ese momento en el que empezamos a ser guiados por el Espíritu Santo y empezamos a andar bajo la luz de la palabra de Dios? ¿Cuál fue ese punto en el que pasamos de vivir en una situación a empezar a vivir en otra? La gracia de Dios. La gracia de Dios derramada en nuestras vidas. A partir de ese momento, dejamos de vivir, como hemos leído, perdidos por el desierto, por soledad, sin caminos, sin hallar sitio donde vivir, hambrientos y sedientos, y con una alma que desfallecía. Sin embargo, la gracia de Dios se derramó en nuestras vidas y pudimos empezar a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la dirección de su palabra. Hemos escuchado, vuelvo a decir, acerca de que Dios no se olvida nunca de nosotros y que Él obra en sus tiempos y no en los nuestros. Pero también hay una realidad de que sin la gracia de Dios no podemos vivir en esos tiempos, ni podemos vivir en esas situaciones que Dios ha preparado para el cristiano. Vamos, si queréis, a leer en el mismo capítulo, versículo 10, que dice: algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Y dice el versículo 17 también: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. ¿Tú crees que esto es vivir en los tiempos de Dios? ¿Tú crees que Dios ha preparado esto para que tú vivas ahí? ¿O quizás Dios tiene otras cosas preparadas para ti? Otras situaciones, otros tiempos favorables para que vivamos, para que andamos en ellos. Sin embargo, ¿qué es lo que marca un antes y lo que marca un después? ¿Qué es lo que hace que dejemos de vivir en esos tiempos que no son favorables para nosotros? En esos tiempos que quizás creemos que Dios no los ha preparado para nosotros, sino que estamos viviendo en esos tiempos por culpa del pecado, por culpa de la vida que llevamos, por culpa de la vida que queremos vivir. Hay algo que marca el final de esa vida y empieza otra, en la que empezamos a vivir en los tiempos de Dios. ¿Y qué es lo que marca ese antes y ese después? Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Otra vez lo mismo que antes. Hemos escuchado, ¿no? Nos hablaban de unas buenas obras, las que hemos sido llamados como cristianos. Pero también te digo que sin la gracia de Dios no podemos vivir en esas buenas obras que Dios ha preparado. Si queréis, vamos un momento a Génesis capítulo 6. En el versículo 5 dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Bueno, sabemos que lo que después vino fue un juicio de Dios, vino un diluvio. Todas las personas que en aquel momento existían perecieron, exceptuando a Noé y su familia. Pero ¿creéis que esto ha cambiado?
¿O creéis que la gente hoy en día sigue viviendo igual, a no ser que hayan recibido la gracia de Dios? ¿Sigue siendo igual o no? Sigue siendo igual. Sigue siendo igual. Veo Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Sigue siendo igual. La gente hoy día vive igual. Es el deseo de su corazón, hacer el mal, pecar. Viven por y para el pecado. Es como la gasolina que mueve sus vidas. Y sabemos que es porque están viviendo esclavos del pecado, pero es el deseo del corazón. ¿O no nos acordamos de la vida que llevábamos antes? ¿No había un deseo en nuestro corazón de hacer las cosas mal? ¿Lo había o no lo había? ¿O lo hacíamos porque no, es que no sabía? ¿O es que, como decía Fran el otro día, no, es que yo soy así? Entonces, como yo soy así, no puedo hacerlo de otra manera porque no, lo hacíamos así porque éramos así, está claro, pero porque queríamos. Nos gustaba llevar ese tipo de vida. Pablo habla, ¿no?, de los placeres temporales. Entonces es algo que nos gustaba, que creíamos que en algún momento pues quizás nos producía placer. Pero como en la Biblia viene y se nos ha compartido en alguna ocasión, ¿no?, el fin es camino de muerte, ¿no? Por eso digo, sin la gracia de Dios no podríamos andar en esas buenas obras que Dios ha preparado. Al contrario, viviríamos en tinieblas, viviríamos con el corazón deseando hacer únicamente el mal. Y dice que nos compartieron acerca de la sabiduría también, de buscar la sabiduría. Pero sin la gracia de Dios tampoco podríamos buscar sabiduría. ¿Por qué? No hace falta que vayáis, pero en 1 Corintios capítulo 3, versículo 19 dice que la sabiduría de este mundo es ¿qué? Es insensatez ante Dios. O sea, lo más sabio que nosotros podamos pensar, lo más sabio a donde nosotros con nuestra mera inteligencia podamos llegar, la Biblia dice que delante de Dios es necedad. La única manera de buscar sabiduría es en Dios, ¿no? Y como decía, ¿no?, sin la gracia de Dios no podríamos buscar sabiduría. Entonces, hemos visto que hay un antes y un después. Y que eso lo marca la gracia de Dios, ¿no? Pues mira, si queréis vamos a ir un momento a Tito 2. Por eso decía, ¿no?, que sentía que quizás debía de compartir acerca de este tema, de la gracia de Dios, ¿no? Personalmente yo creo que todo cobra sentido a partir de aquí, de la gracia de Dios, ¿no? Todo lo que podamos vivir en Cristo cobra sentido a partir de este momento. Nos compartía, ¿no?, de la muerte de Cristo por nosotros, ¿no? Y eso, el recibir eso en nuestros corazones, el recibir ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros, eso es lo que hace, ¿no?, que nosotros podamos luego disfrutar de, como dicen en Efesios, ¿no?, de todas las bendiciones espirituales que el Señor tiene para nosotros, ¿no? Me parecía un tema muy bueno para compartirlo con vosotros, porque bueno, hay gente que quizás está muy a gusto aquí, está escuchando la palabra, está disfrutando de este tiempo, o no hay gente que está así. ¿No estamos disfrutando de este tiempo? Estamos disfrutando de este tiempo. Se está compartiendo palabra de Dios que es necesaria para nuestras vidas. Pero quizás hay gente que puede estar sin ninguna gana. Yo personalmente, cuando no conocía a Cristo, cada vez que estaba sentado escuchando la palabra de Dios, estaba sin ganas. No tenía deseo ninguno por escuchar la palabra de Dios. Entonces, por eso me parece un tema muy importante, porque es un tema
que nos sirve para nosotros como cristianos, pero también sirve para la persona que no es cristiana. ¿Por qué? Porque, como decía, ¿no? Es lo que marca el fin de una vida y el principio de otra, ¿no? Creemos que esto es importante, yo creo que esto es importante y creo que es bueno compartir acerca de esto. La gracia de Dios, el Evangelio. ¿Por qué? Porque, como decía, es la única manera. Es la única manera. Aceptar el sacrificio de Cristo en nuestras vidas es la única manera. Lo creemos, lo hemos vivido y como dice la palabra de Dios, ¿no? Sabemos que es poder. Dice en 1 Corintios 1:18 que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Nos acordamos, ¿no? Cuando compartía el hermano Martín, cuando su hermano le dijo, ¿no? Yo me he convertido al Señor. ¿Y qué le dijo él? Estás loco. Te han convencido. No. Esa no es la manera de vivir, esa no es la manera. Sin embargo, en cierto sentido, ¿qué fue lo que le dijo el hermano? Quizás le pudo decir esto, ¿no? La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Para los que hemos creído, la palabra de la cruz es poder. Hay otra parte que dice, en Romanos 1:16, Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque ¿qué es? El Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Para salvación a todo aquel que cree. Pero ¿qué pasa? Que para el que no cree, es locura. Para el que cree es poder. Para el que cree es salvación. Pero para el que cree no. Entonces aquí parece como que algunos podrán pensar, entonces esto está limitado, ¿no? Bueno, está limitado si no crees. Pero si crees, es salvación para ti. Si crees, es poder para ti. El Evangelio es poder para todo aquel que cree. Y si no crees, tienes la oportunidad de creer. Porque la Biblia dice que Cristo murió por todos. Y ese es el deseo de nuestro corazón, que lo mismo que nosotros hemos vivido, lo mismo que nosotros hemos experimentado, las bendiciones de las cuales hemos hablado antes, que estamos viviendo como cristianos, el deseo de nuestro corazón es que más gente pueda experimentar esto. Que más gente pueda abrazar esto. Pero para eso es necesario creer. Para eso es necesario creer en el Evangelio, en la cruz. Dicen en Tito, capítulo 2, vamos a estar leyendo desde el versículo 11 al versículo 14. Hasta el 13, perdón, del 11 al 13. Dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Y nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dice en el versículo 13, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Bueno, ya solo como empieza en el versículo 11, lo volvemos a leer, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Ya solamente en las 4 primeras palabras ya podríamos estar mucho tiempo hablando. La gracia de Dios. Como hemos dicho, no todo empieza aquí. Si podemos estar escuchando la palabra de Dios, es por gracia. Si podemos estar alabando a Dios en esta mañana, en estos días, es por gracia. Si podemos tener en nuestras manos la Biblia, es por gracia. Si podemos leer la palabra de Dios, es por gracia. Si podemos orar, es por gracia. Y si puedes ser salvo tú hoy en esta mañana, ¿sabes por qué es? Es por gracia. Es por gracia. ¿Por qué es por gracia? Porque es un regalo de Dios, es algo que no merecemos. Es algo que no merecemos. Si te fijas en Romanos 6:23, no hace falta que lo busquéis. Dice, la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús.
¿Sabéis lo que es una dádiva? Es un regalo. Es un regalo. Dios te está dando la oportunidad inmerecida y gratuitamente de acercarte a Él, de abrazar el mensaje del Evangelio, de abrazar la cruz de Cristo. Y lo mejor de todo es que te lo está regalando. Te está haciendo así, toma, toma. Como decía la canción, ¿qué hice yo? ¿Qué hicimos? No hicimos nada. No hicimos nada. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, hay un punto que también es importante, que lo hemos estado escuchando estos días, que es no solamente la gracia, sino de quién es esa gracia, ¿no? De Dios. Como hemos leído ahora, ¿no? Nosotros deberíamos tener un fin, que es la muerte, por nuestros pecados, y Dios sería perfectamente justo, pero qué bueno que Dios ha sido perfectamente misericordioso con nosotros, ¿no? Y nos ha dado la oportunidad de cambiar el rumbo de nuestra vida, ¿no? Hay un salmo que me gusta mucho, no sé si no recuerdo mal, creo que en algún momento también lo hemos escuchado, que es el Salmo 103, que nos habla muy claramente, nos habla de esa gracia de Dios. Esa gracia de Dios que nosotros no podríamos alcanzar en ninguna manera. Como nos hablaban ayer, ¿no? Como nos decía Jorge, ¿no? Cristo ha sido ese medio para acercarnos al Padre, ¿no? Cristo es el que rompió el velo, ¿no? Y es el que gracias a Él ya podemos acercarnos al Padre. Dice en el Salmo 103, vamos a leer desde del versículo 1 al versículo 5 y del versículo 10 al versículo 12. Del 1 al 5 dice: Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus maldades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como águila. Él es. No podemos buscar la salvación por medio de ninguna otra manera, solo por Cristo. La Biblia dice, ¿no?, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solo en Jesucristo. Del versículo 10 al versículo 12 dice: No ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Dice: Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿No veis aquí la gracia? Y no solo esto, ¿no veis la gracia de Dios? Vuelvo a decir, es la única manera. Solo por Cristo. Solo por Cristo, ¿no? Y aquí podemos ver, ¿no?, que el regalo que Dios nos ofrece, el regalo de la vida eterna, es un regalo de un valor incalculable. Incalculable. Podemos ver, ¿no?, que el objetivo de la gracia de Dios es nuestra salvación, ¿no? Si queréis, vamos otra vez a Tito. Tito 2, versículo 11, volvemos a leer. La gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación. Pero salvación, como hemos dicho antes, está claro que a los que creen. ¿Pero qué pone aquí? ¿Para salvación a quién? ¿Sabes de qué habla esto? Esto habla de la oportunidad que tienes de acercarte a Dios en esta mañana.
para salvación a toda la humanidad. Esto no quiere decir que viviendo como vivas vas a ser salvo. Como hay muchas religiones, ¿no? Muchas religiones que tú puedes vivir la vida que quieras, luego, pues nada, vas a ir a una persona que se llama cura, te dice, bueno, 2 Padre Nuestros, 3 Ave Marías, a lo mejor te dice que digas algo más, o a lo mejor no, y ya está. Y te vas, y a los 5 minutos puedes volver a hacer lo que te dé la gana. Acuérdate antes de morir, de ir al cura, decirle otra vez un poco todo lo que tienes, para que te vuelva a decir 3 Padres Nuestros, 2 Ave Marías, y ya está, todo solucionado. Pero no es así. No es así. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Es solo por Cristo. Como hemos leído, solo por Cristo, ¿no? Leemos en 1 Timoteo 1:15, este versículo lo escuchamos en la primera reunión que tuvimos, no en la convención, sino en, el grupo de españoles que hemos venido, en la primera reunión que hemos tenido. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida ¿por quién? Por todos. ¿Y cuál es esta palabra? Fue Fran la persona que nos compartió, vuelvo a decir, no en esta convención, sino el día después de que viniéramos nosotros aquí a México, tuvimos una reunión allí en Ciudad de México y este fue el tema que trató Fran, ¿no? Palabra fiel y digna, una palabra que no solamente es fiel de ser creída, que es una palabra fiel. Hemos escuchado en esta convención que la suma de tu palabra es verdad. Jesús decía también, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No solamente es una palabra fiel, sino que es una palabra digna. La verdad que me gustaba cómo lo explicaba él el otro día. Es una palabra digna de ser recibida por todos. ¿Y cuál es esta palabra que es fiel y digna de ser recibida por todos? ¿Cuál es? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar. Cristo Jesús vino al mundo para salvar. ¿Amén o no? Sí. Cristo Jesús vino al mundo para salvar. Si tú no conoces a Cristo, si tú no has recibido el mensaje de salvación en tu vida, tienes la oportunidad hoy de hacerlo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús vino para salvar. ¿Qué nos dijeron el otro día? ¿El rey qué? El rey nos mandó llamar. Cristo murió por ti. Y podemos ver, ¿no?, que, como dice aquí, Cristo Jesús vino. En ningún otro hay salvación. Solamente en Cristo. Solamente en Jesús. Solamente en la cruz. Dice en Isaías 43, versículo 11, yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. No hay otra manera. Es solo por Cristo. Solo a través de Cristo. Solo a través de la obra que Él hizo por nosotros. ¿Y sabes qué? Que esto es gracia. Porque si Cristo no hubiera venido a este mundo a morir por nosotros, no tendríamos esperanza. No tendríamos ni una pequeña posibilidad de acercarnos a Dios. Como hemos leído, la paga del pecado es la muerte. Ese sería nuestro fin. Ese sería nuestro fin. Y como hemos dicho, no solamente es por Cristo, sino que es para todos los hombres. Todos los hombres tienen la oportunidad de arrepentirse. Dios le da a todos los hombres la oportunidad de arrepentirse. Si tú no estás en Cristo en esta mañana, Dios te está dando la oportunidad de arrepentirte. Si queréis vamos al siguiente capítulo, 1 Timoteo 2. Versículo 3, vamos a leerlo entero, pero bueno. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Dios nuestro Salvador. Seguimos leyendo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pues hay un solo Dios, y un solo Dios
y un solo mediador, perdón, entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿No es gracia esto? No solo Dios ha muerto por mí, no solo Dios ha muerto por cualquier persona que haya aquí que cree en el Evangelio, en la sangre de Cristo. Si no crees en Cristo, Dios ha muerto por ti también y te está dando la oportunidad de acercarte a Él. ¿Sabes qué tienes que hacer? Creer. Únicamente creer en esa obra que Dios ha hecho en la cruz por ti. Volvemos a decir, como antes, Dios te está haciendo así, te lo está ofreciendo. Algo que tú no merecías, algo que yo no merecía. Yo debía morir, deberíamos morir, todos deberíamos morir, porque la paga del pecado es la muerte. O sea, por mucho que le intentes buscar, en España lo decimos, 3 pies al gato, tiene 4. La paga del pecado es la muerte. Pero qué bueno que no se quedó ahí, ¿no? Qué bueno que no se quedó ahí. Qué bueno que como nos compartían, no nos quedamos toda la vida viviendo en Lodebar, sino que el Rey nos mandó llamar, porque la dádiva de nuestro Señor Jesucristo es vida eterna. Para todos los que creen. Pero acuérdate, si no crees, esto también es para ti. Dios te está dando la oportunidad. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, si queréis vamos ahí. Dice, el Señor no retarda su promesa. Está hablando de su segunda venida, ¿no? Dice, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que ¿qué? Que todos procedan al arrepentimiento. Que todos, ese es el deseo de Dios. Dios no vino a morir por 1, o por 2, o por 3, o no vino a morir solamente por los que estamos aquí y conocemos a Cristo, y por el resto no vino a morir por ti, no. Vino a morir por ti también. Tienes la oportunidad de acercarte a Dios. Volvemos a Tito. Volvemos a leer, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Y dice el versículo 12, y nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿No hablábamos antes de esto? ¿De los deseos mundanos? De que el deseo de toda persona pecadora es esto, es hacer continuamente el mal. Pero qué bueno que la gracia de Dios nos lleva al arrepentimiento. Y no solo nos lleva al arrepentimiento, sino que una vez en Cristo, todas aquellas cosas que nos producían placer, que nos producían un cierto deleite en nuestros corazones, nos avergüenzan. Yo recuerdo situaciones, ¿no?, cuando no conocía a Cristo. Situaciones de las cuales a día de hoy me dan vergüenza y no deseo en ninguna manera volver a vivir.
No deseo en ninguna manera volver a practicar. ¿Por qué? Porque he conocido la gracia de Dios. Cristo me ha salvado. Y entendí que el fin de mi vida era la muerte. Pero Dios me dio un regalo que yo no merecía. Y que ese regalo me dio vida. Recuerdo muchas situaciones. Recuerdo estar en casa de mis padres. Yo nunca vine a Reto por problemas de drogas. Yo, fíjate, yo digo que nací dentro de Reto, aunque bueno, ahora me vais a entender. No nací dentro de Reto, pero yo digo que nací dentro de Reto porque yo vine con un mes. Entonces, bueno, no vine, me trajeron. O sea, yo ahí no tenía mucha opción. O iba o iba. Pero bueno, ¿la realidad cuál es? Yo no he necesitado drogarme para llevar una vida contraria a Dios. Yo no he necesitado beber alcohol para llevar una vida contraria a Dios. No he necesitado fumar para llevar una vida contraria a Dios. Pero he llevado una vida contraria a Dios. Hasta que Dios no me alcanzó con su gracia, mi vida era así delante de Dios. De espaldas a Dios constantemente. Recuerdo situaciones en casa, ¿no? En la que pues a mi madre, ¿no? A mi madre en alguna ocasión la llevé a tal punto en la que bueno, en España decimos que explotó. Y que llega un momento que durante un 10, 15 segundos como que dices tú, no es mi madre. O sea, yo recuerdo, y hoy la verdad que lo vuelvo a decir, lo digo con vergüenza, ¿no? Yo recuerdo a mi padre agarrar a mi madre, porque mi madre iba por mí. Pero iba por mí por la vida que yo llevaba, por cómo yo desafiaba el cristianismo que ellos vivían. Por la vida de pecado que yo llevaba dentro de casa, ¿no? Recuerdo a mi padre durante casi 2 años no dirigirle apenas la palabra. Durante 2 años. Lo único que le decía a mi padre era buenos días y buenas noches. Y lo decía porque era algo que había aprendido. Pero en mi corazón no estaba ni siquiera el deseo de decirle a mi padre buenos días o buenas noches. A día de hoy sé que es fruto del pecado. Porque mi padre en ningún momento me hizo nada para yo llegar hasta ese punto. Es más, todo lo contrario. Siempre me habló de la gracia de Cristo. Siempre me habló del amor de Cristo. Siempre me habló de la vida que Él llevó y de cómo Cristo lo sacó y Cristo lo rescató y Cristo lo salvó. Y siempre me habló de que esa vida es la que Él quería para mí. Por eso digo, y muchas otras situaciones en las que a día de hoy hago memoria y me dan vergüenza. Me dan vergüenza y como hablamos, ¿no? Una vez que recibimos esa gracia de Dios, no deseamos volver a vivir esas situaciones. O deseamos llevar la vida que llevábamos antes. ¿Verdad que no? Deseamos vivir una vida que agrada a Cristo, ¿no? Una vida que complazca a Cristo. Una vida en la cual Cristo sea honrado, sea glorificado, sea alabado. Ese es el deseo de nuestro corazón como cristianos. Está claro que a veces fallamos. Está claro que a veces tenemos que acercarnos a Dios y pedirle perdón. Pero no es el deseo de nuestro corazón fallar a Dios. No es el deseo de nuestro corazón vivir de espaldas a Dios. No es el deseo de nuestro corazón. ¿Cuál es nuestro deseo? Agradarle. Dice aquí, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿No es ese el deseo de nuestro corazón? Una vez que hemos abrazado la gracia de Dios. Así es como debe vivir un hijo de Dios. Así es como debo vivir yo. Sobria, justa y piadosamente, ¿no? Yo me apuntaba aquí en el día de ayer, me apuntaba unas cuantas cosas, ¿no? Cuando dice la palabra sobria, hay alguna versión, no sé en concreto cuál es, no sé si era la versión de las Américas, no lo sé, pero
Hay algunas versiones que dicen con dominio propio. ¿Se acuerdan, no? Que Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, ¿no? Y así es como debemos vivir como cristianos. Debemos ser personas que tengamos dominio propio. Dominio propio. Hay otra palabra cuando dice justa. Y yo aquí apuntaba algo que me venía a la mente. Perdón. Me apuntaba yo aquí, ¿no? Que cuando habla de una persona justa, habla de una persona que rige su vida según los parámetros indicados en la palabra de Dios. Rige su vida según los parámetros indicados en la palabra de Dios. Hay un salmo que también lo hemos estado escuchando este tiempo, que es el Salmo 1. Vamos a leerlo. Salmo 1 del versículo 1 al 3. Dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí vemos, ¿no? Aquí vemos el significado de lo que es una persona justa. Una persona que no participa en el pecado. ¿Os acordáis, no? Cuando nos compartían de ni en silla de escarnecedores se ha sentado, que estaba hablando de participar del pecado. La persona que es justa no participa del pecado. La persona que es justa dice que en la ley de Jehová está su delicia. No busca deleite en otras cosas. Busca deleite únicamente en la palabra de Dios. Y no solamente busca deleite, sino que dice que en su ley medita de día y de noche. Es algo que constantemente está en su vida. La palabra de Dios. Y dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Sabes qué quiere decir esto? Bendición. Dios te bendice cuando le obedeces. La palabra de Dios dice que cuando somos obedientes tenemos el favor de Dios. Pero también dice que cuando no obedecemos no tenemos el favor de Dios. ¿Os acordáis, no? Nos han hablado en estos días de un personaje que aparece en la Biblia. David. ¿Se acuerdan? Nos hablaban de cuando David llamó a Mefiboset de Lodebar, ¿no? Qué ejemplo tan precioso acerca de Cristo y la gracia de Cristo, ¿no? Pero fíjate que hay otro ejemplo que quizás no a la vista no resulta tan precioso, ¿no? Pero nos da una enseñanza muy buena y de un valor incalculable, ¿no? ¿Cuántos conocen la historia de David y Betsabé? ¿La conocen o no? Sí. ¿Saben lo que pasó, no? Sí. Está en 2 de Samuel, capítulo 11. No vamos a ir ahí, no os preocupéis. Os he visto ahí, hay un poquito. Bueno. No, porque es muy larga. Si nos ponemos así, al final se enfrían los tamales. Entonces, bueno, para hacer un poco una idea. Por cierto, están muy ricos los tamales, ¿eh? A mí hay dos cosas que me han encantado de México, son los tamales y los topes. Los topes me han encantado. Yo no había saltado nunca tanto en un viaje. Veníamos de Cochuapa para aquí, veníamos todo el rato así. Nos mirábamos entre nosotros, yo miraba al de al lado y estábamos así los dos. ¿Ok? Bien, ¿no? El de al lado me decía, estoy ya un poco...
Pues no queda nada todavía. 2 horas. Pero bueno, esto es un poco para... que os veía que estaban muy serios. Bueno, sabemos, ¿no? Sabemos la vida que llevaba David, sabemos lo que le pasó en este momento, ¿no? Dice que en el tiempo que salía, nos estuvo compartiendo también Jorge, justo antes de empezar la convención, tuvimos una reunión y nos estuvo compartiendo acerca de esto. Que en el tiempo que salían los reyes a la guerra, dice que David se quedó. David no salió, mandó a su ejército, no salió. Y bueno, nos habla también de que dice que una tarde se levantó, no sabíamos si de tomar la siesta o que estaba durmiendo, no lo sabemos. Pero bueno, dice que se levantó a media tarde y sobre la zona donde él vivía vio algo. Vio algo que, bueno, que le llamó la atención. A ver. Le llamó la atención, preguntó por esa persona. La persona que le explicó quién era se lo dijo un poco como diciendo, ten cuidado. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos dice, ten cuidado? Se presentan situaciones a nuestra vida o en nuestro mismo corazón. Se levantan pensamientos, se levantan situaciones y el Espíritu Santo nos dice, ten cuidado. Y una persona le dice, aquella es Betsabé, mujer de Urías. No solamente es una persona que está casada, sino que el marido de esta mujer es una persona que te está sirviendo fielmente. Es una persona que está dispuesta a dar la vida por ti. Entonces ten cuidado. Sin embargo, ¿qué hizo él? La mandó llamar. Sabemos lo que pasó después, ¿no? Cometió adulterio con ella. Y no solamente cometió adulterio con ella, sino que a esa persona que era fiel a David, que estaba dispuesta a morir por David, David asesinó a esa persona. Y pasado el tiempo, más o menos, cuestión de 1 año, dice que vino el profeta Natán y le contó una historia. Y bueno, la Biblia no nos dice si David entendió esa historia o quiso hacerse un poco el loco y pensar de, bueno, esto no creo que lo diga por mí porque lo que yo hice solo lo sabe una persona, no lo sabe nadie más. Sin embargo, Dios lo sabía. Y Dios se lo expuso. Le dijo, tú eres esa persona. Sabemos la historia que contó acerca de una persona que tenía mucho ganado y luego una persona que solamente tenía un cabrito, ¿no? Y lo que pasó. A lo que quiero ir con esto. El problema de David no fue que mientras los reyes salían a la guerra, él se quedó allí, en su ciudad. El problema de David no fue que vio a una persona y la codició, que ese también era un problema. El problema principal de David, ¿sabéis cuál fue? ¿Sabéis qué le dijo Natán? ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Dios? Hemos leído acerca de lo que dice sobre una persona que es justa. Dice que en la ley de Dios está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Y sabemos que eso viene de una persona justa. Y que cuando la palabra de Dios persiste en nuestras vidas, es algo real, es algo permanente, es algo que obra, es algo que nos gusta, que nos agrada, que lo anhelamos, que lo deseamos. Sabemos que eso trae un fruto agradable en nuestras vidas. Sabemos que Dios nos bendice cuando vivimos de esta manera. Pero este fue el problema de David. Que David tuvo en poco la palabra de Dios. ¿No podéis ver lo peligroso que es tener en poco la palabra de Dios como cristianos? Es terriblemente peligroso. Como decía antes, fíjate que David estuvo aproximadamente 1 año, quizás un poco más de 1 año, viviendo en su pecado. Sabemos que hay versículos en la Biblia que nos hablan de mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y está hablando de todo ese tiempo en el que David pecó, no hubo arrepentimiento en su vida,
y su comunión con Dios estaba rota por completo. Y todo por culpa de no guardar la palabra de Dios. ¿Qué leemos aquí? ¿Qué dice? Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Dichosos. Me gusta la definición que dice de dichoso, que es que goza de la felicidad plena que proviene de Dios. Pero para gozar de esa felicidad plena que proviene de Dios, hay que guardar su palabra. Porque en el momento que no guardamos la palabra de Dios, corremos el riesgo de vivir de esta manera, alejados de Dios. Nuestra comunión con Dios se rompe. Debemos valorar la palabra que tenemos en nuestras manos. Debemos de valorar este libro. Apuntaba yo aquí una serie de características de una persona justa. ¿Me puedes poner el Proverbio 21, versículo 26? Así vamos un poco rápido. Dice, hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. El justo no codicia. ¿Qué le pasó a David? Que codició. Proverbios 13, versículo 5, si lo puedes poner. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. A ver si lo busco yo en la versión que tengo. El justo aborrece la palabra mentirosa. Cuando David pecó, esto fue lo que intentó hacer. Engañar, mentir. Intentó ocultar algo que él había hecho. ¿Qué podemos aprender? Que el justo aborrece la falsedad. Proverbios capítulo 20, versículo 7. Dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. ¿Se acuerdan de cuando nos compartía Jorge ayer acerca de esa escultura que tenía más de 5 metros, ¿no? Que cuando veían ciertas imperfecciones, ciertos detalles, le ponían cera. Pues esto es lo contrario a íntegro. Esto es lo contrario a íntegro. Y dice que el justo camina en su integridad. Sus hijos son dichosos después de él. ¿Se acuerda cómo acabó la situación de los hijos de David después de que él cometió este pecado? Todo fue de mal en peor. Todo. Todo. Sabemos, porque lo dice la palabra de Dios, sabemos de violaciones entre sus propios hijos. Sabemos de rebeliones entre sus propios hijos. Sabemos de asesinatos entre sus propios hijos. Camina en su integridad el justo. Salmo 37, 21. Dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Apuntaba yo aquí que el justo es compasivo y generoso. El impío toma prestado y no paga. El impío se adueña de lo que no le pertenece. ¿Se acuerdan de lo que hizo David, no?
Y otra característica que apuntaba del justo, que me gusta mucho. Proverbios 12, versículo 6. He dicho versículo 6, perdón, versículo 26. Dice, el justo es guía ¿para quién? Para su prójimo. Pero el camino de los malvados los hace errar. Pero dice que el justo es guía para su prójimo. Hemos escuchado acerca de Mateo 5, nos habla de que somos sal, somos luz. Queremos ser sal y queremos ser luz. Debemos ser justos. Debemos de vivir justamente. Debemos de vivir en la justicia de Dios. Debemos de vivir según los parámetros indicados en la palabra de Dios. Entonces dice, ¿no? Vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Piadosamente, yo apuntaba aquí, ¿no? Amor a Dios por encima de todo. Y deseo profundo por las cosas santas. Amor a Dios por encima de todo y deseo profundo por las cosas santas. Hay una persona, hay un ejemplo en la Biblia, un personaje que me encanta, que es José. ¿Conocen la historia de José? ¿Conocen lo que pasó, no? Vamos a ir un momento ahí si queréis. En Génesis 39. Vamos a leer. Versículo 1 dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, un egipcio oficial del faraón, capitán de la guardia, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero, y vivía en la casa del egipcio, su amo. Vio su amo que Jehová estaba con él, que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas. Así halló José gracia a sus ojos, y lo servía. Lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Desde el momento en que le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. ¿No veis aquí cómo Dios bendice a las personas que andan en justicia, a las personas que andan en integridad? Y no solamente eso, sino que es una bendición que se hace visible para los demás. Muchas veces a veces no lo creemos, pero cuando andamos de esta manera, podemos afectar a otros en una manera positiva. ¿O no habéis pensado alguna vez, cuando no erais cristianos, qué tiene esta persona? ¿Qué tiene esta persona que a mí me gustaría tener? El amor, el cariño, el perdón que tiene para con los demás. ¿Qué es lo que tiene que yo quiero tenerlo? ¿No lo han pensado nunca? Yo sí. Yo sí. Y lo que esa persona tenía era Cristo en su vida. Era Cristo. Era Cristo y llevaba una vida justa, una vida santa, una vida limpia. Y a causa de llevar una vida así, era evidente para otros. Nos acordamos de lo que decía Natán a David, ¿no? Por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Dios.
Lo mismo que cuando llevamos una vida contraria a Dios afecta a otros en una manera negativa. Cuando llevamos una vida correcta delante de Dios también afecta a otros. Tenemos que ser luz y tenemos que ser sal, como nos han dicho. Y aquí leemos, ¿no? Versículo 6. Él mismo dejó todo lo que tenía en manos de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. José era de hermoso semblante y bella presencia, y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Pero él, ¿qué dice? Él no quiso y dijo a la mujer de su amo. No es que él no quisiera, lo vamos a leer ahora, no es que él no quisiera por respeto a su amo, no es que él no quisiera porque le daba un poco de miedo lo que le pudiera pasar. Vamos a leer lo que dice. Mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra quién? No está hablando de y pecaría contra mi amo. No está hablando fallaría a mi amo. Está hablando pecaría contra Dios. Dice, hablaba ella a José cada día, pero él no la escuchaba para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Pero aconteció un día, cuando entró él en casa a hacer su oficio, que no había nadie de los de casa allí. Entonces ella lo asió por la ropa diciendo, duerme conmigo. Pero él, dejando su ropa en las manos de ella, huyó y salió. Así es como debemos de vivir. Cuando el pecado se presenta, cuando el pecado, como escuchamos muchas veces, cuando el pecado llama a la puerta de nuestras vidas, no debemos jugar con el pecado. No debemos pensar que, bueno, yo puedo controlarlo, yo puedo dominarlo. Tenemos que vivir de esta manera. Tenemos que huir del pecado. Dice, cuando ella vio que le había dejado la ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les dijo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciera burla de nosotros. Ha venido a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Al ver que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y salió huyendo. Puso ella junto a sí la ropa de José hasta que llegó su señor a la casa. Entonces le repitió las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Al oír el amo de José las palabras de su mujer que decía, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y allí lo mantuvo. Fíjate, ¿no? ¿Qué puede pensar esta persona? Encima que hago el bien, acabo mal. Hemos leído, ¿no? En el Salmo 1. Lo voy a leer un momento. ¿Me lo puedes poner ahí? Salmo 1 del 1 al 3. No hace falta que vayáis. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Puedes pensar, ¿no? Fíjate, qué situación. Una persona que se ha mantenido fiel a Dios. Una persona que ha actuado justamente, ha actuado con devoción. ¿Cómo haría yo esto y pecaría contra Dios? No contra mi amo, contra Dios. Pero ¿sabes qué? Que Dios bendice al justo. Dios bendice a la persona que quiere agradarle. Dios bendice a la persona que se aleja del pecado. Dios bendice a la persona que le honra. ¿Y sabéis dónde lo vemos? Sigue leyendo. Versículo 21. Pero Jehová estaba con José y extendió a él su misericordia, pues hizo que se ganara el favor del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel puso en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba.
Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Prosperará. Fíjate. Todo por andar en una manera sobria, justa y piadosamente. Entonces, hasta ahora hemos visto, ¿no? En Tito, la gracia de Dios se ha derramado para salvación a todas las personas. Y nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. ¿Y sabes qué más dice? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. No solamente nos enseña la palabra que debemos de vivir sobria, justa y piadosamente, sino nos está recordando, y lo hemos escuchado, que el Señor va a volver y que debemos estar esperando su venida, si Él no nos llama antes. Pero mientras estemos en vida, debemos de vivir así, sobria, justa, piadosamente y aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que Cristo, cuando comenzó su ministerio, sabemos lo que hizo, ¿no? Nos compartían ayer, sanaba enfermos, curaba cojos, curaba ciegos. No solamente tenía el poder sobre las personas, sino que tenía el poder sobre la misma naturaleza. Le decía al mar, cálmate, y al viento. Sino que también ocupó un tiempo en su ministerio, un tiempo especial con sus discípulos, en decirles que yo me iré, pero que voy a volver. Que es necesario que yo me vaya, pero que voy a volver. Vamos a Juan capítulo 14. Versículo del 1 al 3. Dice: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Dice en Mateo capítulo 16, versículo 17, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y pagará a cada uno conforme a sus obras. Hebreos 9, versículo 28 dice que Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Y hay una historia con la que yo quería terminar, que es en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Como decimos, vemos cómo Cristo durante su ministerio ocupó un tiempo especial en decirle a los discípulos, a sus seguidores, que Él va a regresar, ¿no? Que no perdiéramos la esperanza. Leemos aquí, desde el versículo 1 al versículo 7. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y, asomándose, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Bueno, fíjate, ¿no? Una historia que, bueno, a lo mejor de primeras no te puede
No te puede parecer muy interesante o... Bueno, hay un detalle, ¿no?, que a mí me gustó mucho, que es el detalle del versículo 7. Dice, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. En aquellos tiempos, cuando una persona tenía siervos, tenía criados, a la hora de comer, el siervo preparaba la mesa. Y en el momento que el amo se ponía a comer, el siervo no estaba mientras el amo comía. El siervo tenía que esperar a que el amo terminara de comer y luego él podía comer. Pero el siervo no estaba. ¿Cómo sabía cuándo el amo había terminado de comer? Porque ¿cuántas veces estamos comiendo? No nos ha pasado, estamos comiendo y nos tenemos que levantar a, bueno, quizás atender una llamada o quizás a alguna urgencia, pero no hemos terminado de comer. Nos levantamos, vamos, volvemos y seguimos comiendo. Entonces, ¿el siervo cómo sabría que su amo había terminado de comer? El amo tenía como una servilleta con la que se limpiaba. Y esa servilleta, mientras el amo estaba comiendo, la tenía enrollada. Entonces, si el amo se levantaba a cualquier otra situación, enrollaba la servilleta si no había terminado de comer. Y cuando el siervo pasaba por allí y veía la servilleta enrollada, ¿sabes qué entendía? Que su amo iba a volver, que no había terminado. ¿Saben qué hizo Jesús cuando resucitó? Lo primero que hizo. Porque sabía que los que iban a ir al sepulcro no le iban a ver. Vio que estaba el sudario enrollado. Y entendieron que Cristo iba a volver. ¿Lo creemos o no? ¿Va a volver? Va a volver a buscarnos. Y la Biblia nos enseña que debemos estar deseando y anhelando este regreso de Cristo. Muchas veces pensamos, ¿no? ¿Por qué Dios tarda tanto? Tanta maldad, tanto pecado, tantas situaciones que muchas veces nos entristecen, nos desilusionan. ¿Por qué Cristo tarda tanto en volver? ¿Sabes por qué? Por gracia. Volvemos al principio otra vez. Por gracia. Dice que el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para ¿con quién? Para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios te está dando la oportunidad. Hemos empezado con la gracia y con la gracia quería terminar. Dios te está dando la oportunidad de acercarte a Él. El Rey te mandó llamar, Cristo murió por ti. ¿Lo creemos o no? Que el Señor nos bendiga.